Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado El sumo sacerdote con Urim y Tumim. En el Antiguo Testamento podemos encontrar una profecía que nos enseña que no podemos lograr nada en nuestra vida espiritual hasta que aparezca un sumo sacerdote con Urim y Tumim. Existe una nación cuya historia está estrechamente ligada a la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Se trata de Babilonia. Babilonia conquistó Israel y llevó al pueblo cautivo. Por eso, los israelitas vivieron mucho tiempo como esclavos en Babilonia. Pero al final, fueron liberados y pudieron volver a su tierra. Hay muchas profecías en la Biblia acerca de su cautiverio y posterior liberación. Estos acontecimientos del Antiguo Testamento son un reflejo de nuestra situación actual. Así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo y luego liberado, el pueblo celestial, que ha estado cautivo en la Babilonia espiritual sin conocer al verdadero Dios, finalmente ha de ser liberado de Babilonia, recibiendo la redención de sus almas. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio, se encontraron con un problema difícil de resolver. Necesitaban determinar qué personas de entre las que habían regresado del cautiverio eran verdaderos israelitas y cuáles no lo eran. Es decir, quiénes eran el verdadero pueblo de Dios y quiénes no lo eran. Pero esto no era fácil, ya que habían vivido mucho tiempo en Babilonia, algunos no pudieron encontrar los registros de su genealogía. Además, mientras vivían en Babilonia, los israelitas se mezclaron con el pueblo de allí. A veces, un hombre de Israel se casaba con una mujer de Babilonia, o una mujer de Israel con un hombre de Babilonia. Y luego sus hijos mestizos también se casaban con alguien de Babilonia. Con el paso del tiempo, el asunto de la genealogía y el linaje se hizo muy complicado. ¿Esta persona debe ser contada como israelita o debe considerarse como Babilonia? Era algo que no estaba nada claro. Ya que no había un criterio definido para ello, nadie podía juzgar si cierta persona era o no era del verdadero pueblo de Dios. Entonces, el método que enseña la Biblia para determinar el linaje de uno en tales circunstancias es que aparezca un sumo sacerdote con Urim y Tumim. Por tanto, hasta que no apareciera el sumo sacerdote con Urim y Tumim, nadie podía ser reconocido como israelita. Del mismo modo, nosotros, en esta época, hemos sido liberados de la Babilonia espiritual, pero falta por determinar si somos el pueblo de Dios o no. Entonces, ¿quién tiene que aparecer para que podamos ser reconocidos como el pueblo de Dios? Tiene que haber un sacerdote con Urim y Tumim. De lo contrario, no podremos asegurar que somos el pueblo de Dios. No habrá un criterio para determinar si lo somos o no. Solo cuando aparezca el sacerdote con Urim y Tumim, él podrá determinar quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no lo son. Vayamos a Esdras, capítulo 2, y averigüemos el significado profético de la historia escrita aquí. Leamos Esdras, capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Searías. Desde aquí sigue detallando la genealogía de cada familia. Vayamos al versículo 59. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, esto es, su genealogía, si eran de Israel. Ya que había pasado mucho tiempo,
Había personas cuyo linaje no estaba claro. En los días del rey Ciro de Persia, él había liberado a los cautivos, permitiéndoles regresar a su tierra. Sin embargo, había personas de las que no podía saberse con certeza si eran israelitas o no. Veamos otra vez el versículo 59. Estos fueron los que subieron a Telmela, Telarsa, Kerub, Adam e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Versículo 60. Los hijos de Elaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Ellos buscaron en los libros de genealogía, pero sus nombres no estaban. También nosotros debemos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Aunque digamos ser el pueblo de Dios, ¿qué pasa si nuestros nombres no están? No seremos reconocidos como el pueblo de Dios, ¿no es así? Sigamos con el versículo 62. Estos buscaron su registro de genealogías en los libros de genealogía de Israel, y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Como vemos, estas personas no podían comer de las cosas sagradas hasta que apareciera un sacerdote con Urim y Tumim. En otras palabras, su derecho de ejercer el sacerdocio quedó suspendido. Fue porque no estaban seguros. No se podía saber si esas personas eran israelitas o no, ya que no tenían su registro de genealogía. Por esa incertidumbre, el gobernador tomó esta decisión. Les dijo: no comáis de las cosas más santas hasta que haya sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Esto ocurrió cuando el pueblo de Israel volvió a su país después de ser liberado de Babilonia. Ahora nosotros estamos volviendo al eterno reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿este Urim y Tumim a qué se refiere? Vayamos a Éxodo capítulo 28 para averiguarlo. Leamos Éxodo capítulo 28, versículo 30. Está escrito: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová. Estos eran una parte de las sagradas vestiduras que llevaba el sacerdote. Eran 2 gemas que llevaba en el pectoral. Se las llamaba Urim y Tumim. Entonces, ¿qué significan las palabras Urim y Tumim? En la Biblia en coreano hay unas notas a pie de página que lo explican. Si vemos la nota número 1 acerca de Urim, ¿qué dice? Urim significa luz. ¿Y qué significa Tumim? Perfección. Entonces, Urim y Tumim significan la luz perfecta. En otras palabras, la verdad perfecta. Porque la luz se refiere a la verdad. Y también en 1 de Juan está escrito que Dios es luz, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que averiguar quién es el sacerdote que tiene Urim y Tumim. Es decir, el sacerdote que trae la verdad perfecta. En el Antiguo Testamento, el sacerdote debía llevar estas 2 gemas, Urim y Tumim, en el pectoral de sus vestiduras. Entonces, ¿quién es el sacerdote que viene a esta tierra con luz y perfección, es decir, con la verdad perfecta? Si entendemos primero qué es la verdad perfecta, podremos saber quién es el sacerdote que viene a esta tierra con Urim y Tumim. Veamos qué explica la Biblia al respecto. ¿Cuál es la verdad completamente perfecta? Vayamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 11. En Hebreos, capítulo 7, versículo 11, está escrito: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Si la perfección fuera, significa que el sacerdocio levítico no era perfecto, ¿verdad? ¿A qué pacto pertenece el sacerdocio levítico?
al antiguo pacto, la antigua ley. Aquí dice que no era perfecto, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que esto significa es que, ya que el orden de Aarón no era perfecto, Dios estableció el orden de Melquisedec, que es la verdad perfecta. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. El sacerdocio cambió, es decir, un orden sacerdotal fue cambiado por otro, ¿verdad? El orden de Aarón, o sacerdocio levítico, fue cambiado al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, necesario es que haya también cambio de ley. Por tanto, la ley del antiguo pacto cambió a la ley del nuevo pacto, es decir, la ley de Cristo. Hebreos capítulo 7 explica todo este asunto. Sigamos con Hebreos capítulo 7, versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior se refiere a la ley del antiguo pacto, ¿verdad? Queda, pues, abrogado el mandamiento del antiguo pacto a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Así que Jesús fue hecho el eterno sumo sacerdote mediante un juramento. ¿Y según qué orden es sacerdote Jesús? Está escrito, según el orden de Melquisedec. Sigamos con el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene, ¿qué clase de sacerdocio? Un sacerdocio inmutable. Esto significa que nunca cambiará ni será modificado. Es un sacerdocio que seguirá vigente para siempre y que nunca cambiará. Entonces, ¿por qué puede permanecer para siempre sin cambios? Es porque es perfecto. Estas palabras nos muestran que, efectivamente, el orden de Melquisedec es la verdad absoluta e inmutable de nuestro Dios. Por ende, el sacerdote con Urim y Tumim, al que esperamos, ¿qué clase de sacerdote debe ser? ¿Según qué orden? Entonces, ¿no significa eso que el sacerdote con Urim y Tumim es Cristo que viene a esta tierra por segunda vez? Si en esta época no encontramos y recibimos a Cristo que viene a la tierra con el orden de Melquisedec, que es Urim y Tumim, la luz de la verdad perfecta e inmutable, tendremos que ir despidiéndonos de la idea de ir al reino de los cielos. Por otra parte, si consideramos las palabras, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio», ¿cuál es la razón por la que podemos serlo? ¿A quién hemos encontrado? Hemos encontrado al sumo sacerdote con Urim y Tumim. Las profecías de la Biblia nos enseñan que, si el sacerdote con Urim y Tumim no viniera, no podríamos asegurar que vamos a ir al cielo y que vamos a recibir la salvación. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hasta la aparición del sacerdote, ¿a quién era comparable nuestra situación?
Éramos el equivalente de esta época a los descendientes de Barzilai. Leamos el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿y qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como dice aquí, antes no éramos contados como el pueblo de Dios, pero ahora hemos sido reconocidos como su pueblo. Antes no podíamos recibir la misericordia de Dios, pero ahora la estamos recibiendo. ¿A través de quién ha sido posible esto? A través de Cristo, que es el sumo sacerdote con Urim y Tumim. Por lo tanto, los que no recibieron a Cristo en su primera venida en el nombre de Jesús y los que no lo reciben en su segunda venida con el nombre nuevo, no están cualificados ni pueden recibir el privilegio de andar a la luz admirable de Dios. ¿No es cierto? Ahora, nosotros estábamos en la misma circunstancia que la familia de Barzilai. A ellos no se les permitió comer de las cosas más santas. Entonces, ¿a qué se refieren estas cosas muy santas? Si estudiamos acerca del santuario del Antiguo Testamento, todos los utensilios que había tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo eran cosas muy sagradas. Y también todas las viandas que se preparaban en el santuario eran cosas muy santas. Ya que dice que no podían comer de las cosas más santas, está claro que esto se refiere a las comidas santificadas. Entonces, cuando aparece el sumo sacerdote con Urim y Tumim en esta época, ¿cómo podemos saber si Él ha dictado que estamos cualificados para comer de las cosas más santas? Vayamos a Juan, capítulo 2, para entender exactamente a qué se refieren las comidas muy santas. Veamos juntos el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17. Está escrito: Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: ¿En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Las comidas muy santas son las que proceden del templo. Y aquí está escrito: Jesús hablaba del templo de su cuerpo, así que el templo representa a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que comemos y bebemos que procede de Jesús? Su carne y su sangre. Jesús dio varias explicaciones acerca de comer su carne y beber su sangre. Vayamos a Juan, capítulo 6, para averiguar un poco más al respecto. En el Antiguo Testamento, todas las ofrendas que se hacían en el santuario, como las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz y todos los sacrificios, eran cosas muy santas. El santuario o el templo son lo mismo. Y Jesús se refirió a su cuerpo como el templo. Entonces, veamos cuál es la comida y la bebida que procede de Jesús. Leamos Juan, capítulo 6, versículo 53. El versículo 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué no tenéis? ¿No tenéis vida en vosotros? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Ahora, nosotros podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre. ¿Qué significa el hecho de que podamos comer de las cosas muy santas, que son el alimento de vida? Significa que el sacerdote con Urim y Tumim ha determinado que somos el verdadero pueblo de Dios, ¿no es cierto?
Leamos el versículo 54 una vez más. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto significa, en otras palabras, mi carne y mi sangre son la realidad de las comidas muy santas. Podemos entenderlo porque éstas proceden de Jesús, que es la realidad del santuario. Todas las comidas que vinieran del templo, como las ofrendas de paz y todos los demás sacrificios, eran las cosas muy santas. Y Dios ha venido a esta tierra y nos ha concedido el privilegio de comer de las cosas muy santas. Jesús vino a la tierra trayendo la luz de la verdad del nuevo pacto y nos permitió las comidas muy sagradas que proceden de su cuerpo, que es el templo. Dándonos el pan y el vino de la Pascua, estableció con nosotros un pacto con una preciosa promesa. Esto es mi carne, esto es mi sangre, si coméis y bebéis de ellas, tendréis vida eterna. Volvamos a ver desde el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. A través de las profecías, Dios ya nos había mostrado de qué manera nos concedería la vida eterna al final. Las viandas que proceden del templo, que Dios nos ha dado a comer y a beber, son las cosas muy santas que solo les son permitidas a los sacerdotes. Entonces, ¿en qué ceremonia puso Dios la promesa de la carne y la sangre de Cristo, que son las comidas muy santas? Confirmemos en Mateo, capítulo 26, que esta ceremonia es la Pascua. Veamos el versículo 17. Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26 para ver la escena de la celebración de la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, esta copa contenía el vino de la Pascua, ¿verdad? Les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquellos a quienes se les permite comer de las cosas muy santas en nuestra época, ¿qué reciben? Reciben la vida eterna. Aunque uno sea liberado de Babilonia, eso no significa automáticamente que pueda ir al cielo. La vida eterna y el reino de los cielos son prometidos solo a aquellos que comen y beben de las cosas muy santas del cielo, es decir, a los que comen el pan y el vino de vida a través de la Pascua del nuevo pacto, conforme a las enseñanzas de Cristo, que vino a la tierra con Urim y Tumim, con la verdad perfecta y con el orden de Melquisedec. Por eso, es necesario que Él aparezca en esta tierra con Urim y Tumim, esto es, la perfecta verdad del nuevo pacto, y permita a toda la humanidad participar de las comidas muy santas espirituales, la carne y la sangre de Dios. Él debe abrir de par en par el camino del nuevo pacto para que podamos comer y beber el pan y el vino de la Pascua. Solo entonces podremos recibir un claro veredicto. Ustedes pueden volver al reino de los cielos. Digan, ¿quién ha hecho todo esto? ¿Quién nos ha concedido este privilegio de comer de las cosas muy santas? ¿Acaso no ha sido Cristo Ansanjón? Hermanos, la salvación es muy importante para todos nosotros.
Si alguno va a la iglesia para escuchar un sermón excelente de alguien que predica muy bien, no está enfocando su fe en la dirección correcta. Deberíamos venir a la iglesia porque queremos estar con Dios, ¿no es así? El eterno sumo sacerdote con Urim y Tumim, que nos ha permitido comer de las cosas muy santas, es Cristo Ansanjón. Los cultos ofrecidos en el lugar donde están Cristo Ansanjón y nuestra Madre Celestial, Nueva Jerusalén, suben al cielo como el humo del incienso. Todos seamos hijos del cielo que anhelan a la salvación y que siempre dan gracias y gloria eternas al Padre y Madre Celestiales por concedernos la gracia y su bendición. A nuestro alrededor, aún hay personas que deambulan sin haber encontrado a Dios. Compartamos la verdad con estas pobres almas para que puedan conocer a Padre y Madre. Espero que todos prediquen el Evangelio diligentemente a Samaria y hasta lo último de la tierra, mientras tengamos la oportunidad, como el hermoso pueblo santo de Dios. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.